Violencia es ignorar. Violencia es que te revisen el celular. Que nos quiten derechos es violencia. Que te olvides de mi cumpleaños es violencia. Cuando te haces la enojada es violencia. Violencia para mí es que te digan, ¿así vas a salir? Esto es After Macho, un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez y Luis Ábalos. Y vamos a compartir un momento After Macho. Bueno, si todo es violencia, nada es violencia. Como que se banaliza un poco, ¿no? La violencia, si todo es violencia. Y sí, se pierde de vista qué es en realidad, ¿no? Pero bueno, hoy hablamos de violencias. Hoy hablamos de violencias, exactamente. ¿Y qué es la violencia? ¿Hay como una definición para poder empezar a hablar de esto? Hay muchas definiciones. Podemos tomarlas de la RAE, nuestra querida RAE. Nuestra querida RAE. Querido Rey. Literal. ¿Qué es la violencia para la RAE? La violencia para la RAE, bueno, tenemos una definición. La RAE define a la violencia como la acción que implica fuerza o intensidad, ya sea física o psicológica, con un propósito de dañar. Esto es importante porque dice dañar, intimar, controlar a otra persona, que puede manifestarse de distintas formas, ¿no? Esto puede incluir violencia física, verbal, psicológica, ¿no? Ahora, decías que lo de propósito de dañar es un tema. Y bueno, por lo menos lo marca como algo súper importante, ¿no? Como esto de que la violencia va a ser violencia cuando la persona tenga un propósito de dañar, pero siempre tenemos ese propósito. ¿Cómo evaluamos si alguien tuvo o no la intención o el propósito de dañar? No sé, no soy jueza, así que no podría. Abogacía no estudié todavía en esta vida, pero es un gran tema ese. Es un tema. Porque hay otras definiciones que ponen más el foco en la asimetría de poder. Okay. O sea, que hay violencia en una relación desigual de poder cuando justamente desde la posición dominante se está violentando al otro porque hay un abuso de ese poder, ¿no? Bueno, muy en esa línea está la ley que tenemos en Argentina, que es le voy a leer, 26.485, pero que por supuesto esta ley a nivel nacional se basa en otros convenios y tratados internacionales, ¿no? Y está como más sobre la línea de la violencia de género, ¿no? Que justamente marca esto que vos estás diciendo de la asimetría de poder, ¿no? Está bueno como aclararlo. Cuando decimos violencia de género, estamos hablando de una violencia que reciben las personas por la desigualdad de género. Y ante eso, ahora vamos a leer un poco qué dice la definición de la ley, pero me parece como importante aclarar esto, de que si estamos los dos en una esquina y viene alguien y me roba a mí, no sé, me saca el celular, eso no necesariamente es violencia de género porque no tiene que ver con nuestro vínculo asimétrico de poder. Tiene que ver con que yo estaba paveando con el celular en la mano y alguien me lo sacó. Sí, o sea que en ese sentido podríamos decir no todo daño que pueda sufrir una mujer o una feminidad sería violencia de género. O una persona del colectivo también, porque claro. Esta ley al principio fue pensada y escrita para la violencia que reciben las mujeres y después se amplió todo lo que es el colectivo LGBT. Por eso en la definición, en el artículo donde se define qué es la violencia, habla de la violencia contra las mujeres o hacia las mujeres. Claro, ¿no? La definición dice que la violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión, a mí esta palabra me parece fantástica, ahora la vamos a ver, basada en las razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal. Esto incluye también acciones que las discriminen, la menoscaben o anulen sus derechos. Algo que me quedo y que después seguramente lo vamos a quizás desarrollar un poquito más es esto de la omisión, porque por lo general cuando hablamos de violencia uno siempre se imagina, o quizás lo que más conocemos es una alguien acción. Me pegó. Claro, una acción. Física, pero quizás también, no pensamos ¿no? tanto en la omisión. En la omisión me parece importante y lo que tiene de bueno esta ley es que a partir del año de su sanción, que es el 2009, establece tipos y modalidades de violencia. ¿Qué es esto? Que de alguna forma escribe y dice, bueno, todos estos son los tipos de violencia y todas estas son las modalidades en las que se expresa la violencia, y eso le permite a la persona cuando va, por ejemplo, a hacer una denuncia, que
le tomen la denuncia, ¿no? Porque antes de esta ley y durante mucho tiempo, si yo no tenía el ojo morado, a mí nadie me tomaba la denuncia porque no tenía pruebas, ¿no? Y porque no estaba visibilizado justamente que existen violencias como la psicológica, ¿no? o la violencia mediática o la violencia simbólica, en fin. Sí. Me parece que es muy importante que la ley lo nombre a todo esto para que luego... también la ley hace docencia en ese sentido, porque nos hace pensar que cosas que quizá naturalizábamos pueden ser violencias o son violencia. Total, y esto de naturalizar me parece que está bueno porque un poco lo que implica es como, che, visibilicemos esto, muy del lado de lo personal es político, ¿no? Como esto que te pasa a vos, es algo que nos pasa a las personas, está buenísimo visibilizarlo y contarlo y hablarlo. Y vos recién nombraste la violencia psicológica, que si bien la ley nombra, por ejemplo, en cuanto a los tipos, violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, pública y política, hay algo de que la violencia, primero que nunca las violencias se dan de forma aislada, sino que en un vínculo violento siempre se están entrelazando, y que la violencia psicológica es un poco la violencia transversal, ¿no? Porque ninguna relación empieza con un golpe en la cara, ¿no? Como ningún vínculo empieza como, bueno, nos ponemos en parejas y vos al otro día me empezás a controlar el celular o con quién hablo, cómo me visto y qué hago, sino que esto es de forma paulatina, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil reconocer las alertas que existen en los vínculos para llegar a quizás, bueno, en la violencia física, que por ahí es la que más se muestra, ¿no? Las famosas red flags, como suelen decir a veces. Las red flags. Las banderas rojas que te alertan sobre algo. Y sí, y también pensar que ahí donde, por ejemplo, hay violencia física, seguro hubo violencia psicológica también, ¿no? Sí, y a mí me gusta también nombrar cuando hablamos de este tema que la violencia física no es solamente un golpe, ¿no? Hay muchas cosas que están naturalizadas en lo social que son invisibilizadas como violencia física, como por ejemplo pegarle a la pared, pegarle un mueble, tirar objetos, pellizcar a la persona, gritar, tirarle el pelo, como ese tipo de acciones que no reconocemos como violencia física porque creemos que la violencia física es solo tener un ojo morado y que son algunas formas de expresión de la violencia física, ¿no? Sí, esto que mencionabas del golpe, por ejemplo, o los portazos o romper cosas en la casa, que también se le llama violencia ambiental, impacta de un modo muy, muy grande sobre quienes la sufren, ¿no? Quienes están en ese ambiente, cuando hay alguien que golpea, putea, tira cosas, rompe, eso, aunque no sea directamente sobre el cuerpo de las personas involucradas, afecta a sus cuerpos también. Totalmente. Bueno, yo trabajo mucho con niños y con infancias, con niñas, y bueno, a veces es muy difícil hacerles ver a las familias que esas acciones que ellos realizan quizás en un enojo o una discusión de pareja, también afecta, ¿no? a los niños y a las niñas que viven en ese ambiente de una forma indirecta, ¿no? Por eso la ley dice esto de directa e indirecta, porque a veces no está dirigido hacia vos, pero también tiene un efecto en tu psiquis, en tu emoción, ¿no? Eso me parece como súper importante también para poder nombrarlo. Sí, en ese sentido es bien amplia y abarcativa, digo, y se basa en convenciones internacionales, nuestra ley, pero es interesante esto que vos decías de acción u omisión en forma directa o indirecta. Hay que tener en cuenta todo esto. Sí, perdón, una de las violencias físicas que también está muy naturalizada es el silencio. Ok. Ese silencio de tumba, digo yo, como el silencio rotundo, no te hablo por 3, 4 días. Eso también es una expresión de violencia y también está muy naturalizada, ¿no? ¿Repetimos los tipos de violencia que hay según la ley 26485? Física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. Política, perfecto. Y después vos decías también la ley contempla modalidades. Bien, habla de modalidades y nosotros siempre, recién estábamos charlando antes de arrancar a grabar, que por qué dice modalidades y no ámbitos, porque en realidad modalidades es los lugares en los que se expresa o se puede expresar los tipos de violencia, y las modalidades hace referencia justamente a las formas concretas que adapta la violencia independientemente del contexto en el que estén, ¿no? Tiene más que ver con un tipo de vinculación que dónde sucede. Por eso, por ejemplo, una de ellas es la violencia doméstica. Exactamente. Porque eso no significa que deba suceder dentro del hogar, sino a partir del vínculo. Sí, tal cual. Entonces, por ejemplo, reconoce las violencias que se ejercen las exparejas, por ejemplo, que siguen teniendo vinculación, pero que no están más en pareja,
o las relaciones de madres, padres, ¿no? Con sus hijos que siguen ejerciendo violencia doméstica, aunque no estén dentro del ámbito de la casa. Por ejemplo, lo que pasa mucho en la violencia laboral, que por ahí trasciende lo que es la oficina o el lugar donde trabajás y que se sigue manifestando de esa manera. Entonces, tenemos como modalidades la violencia doméstica, ¿qué más? La institucional, que tiene que ver con todas las instituciones que tienen como responsabilidad resguardo de la integridad de las personas, como por ejemplo los hospitales, las escuelas, la policía. Bueno, la violencia laboral, que tiene que ver con esto que se desarrolla dentro del ámbito donde vos trabajás. La violencia contra la libertad reproductiva, esto me parece que está buenísimo porque está basada en muchos convenios dentro de, a nivel internacional, como por ejemplo lo que es la CEDAW, que habla de la posibilidad de que la persona pueda elegir libremente si quiere o no tener hijos, cuántos hijos quiere tener, la distancia entre un hijo y otro. Bueno, la violencia obstétrica, que para mí es como todo un capítulo aparte que en algún momento seguramente... Tendríamos que hacer un capítulo porque es un tema muy amplio y que aún hoy sigue estando a veces invisibilizado. Está completamente invisibilizado y yo, lamentablemente, hasta este momento de mi vida no escuché ninguna experiencia de una persona que vaya a parir y no haya sufrido algo vinculado a una violencia obstétrica, lógicamente también del lado de la violencia institucional, pero que es un momento muy vulnerable de la vida y que lamentablemente se ejercen un montón de situaciones de violencia en ese momento, ¿no? Bueno, y la violencia mediática... y después acá no está... Violencia mediática que está muy presente en la actualidad, ¿no? Sí. Sí, digo, porque desde los medios de comunicación, de distintos medios, muchas veces se transmiten, se difunden mensajes de odio, discursos de odio y, bueno, resultan entonces muy violentos. Sí, y que también son reproducidos por empresas o marcas que hacen publicidades y reproducen estas situaciones de desigualdad de poder de una forma muy sutil a veces, pero bueno, mucho de esto que nosotros siempre decimos que el patriarcado se renueva, bueno, hay como que estar ahí bien como ayornado a esta temática para que no se nos escape esas cosas que tenemos tan naturalizadas, ¿no? Y después está la pública, que no aparece acá, pero que en el 2019 esta ley se actualiza e incorpora... ¿La pública o política? La política, que ya la habíamos nombrado, sí, pero también está la violencia que se incorpora en el 2019 y que hace referencia a el acoso callejero, que es pública porque tiene que ver con la posibilidad que tenemos las personas de desenvolvernos en la vía pública, ¿no? Bien. Y ahí tenemos otro tema también bastante invisibilizado muchas veces, ¿no? Porque el acoso callejero aún hoy se lo sigue pensando muchas veces como el piropo. Total. Y bueno, tenemos entonces esto como un pantallazo, según nuestra ley, la ley de la Argentina, que es la violencia de género, y un poco también hacer hincapié en que esa ley está basada en CEDAW y en otras convenciones y tratados internacionales, o sea que no es un invento acá que 4 se reunieron y dijeron, vamos a... No, sino que tiene mucha historia y hay mucho antecedente. Tengo una pregunta para vos. Sí. Creo que ya lo hablamos en algún momento, pero ¿los varones reciben violencia de género? Los varones no recibimos violencia de género por definición. Sí podemos ser objetos de violencia y lo somos, de hecho, pero no de género, y esto es muy importante aclararlo, ¿sí? ¿Por qué no? Porque justamente decíamos que la violencia de género lleva implícita la idea de una relación desigual de poder. Y hay una relación desigual de poder histórica entre varones y las demás identidades por justamente esto que se llama patriarcado, por la supremacía del varón sobre las demás identidades, que es algo no nuevo y que tampoco ha terminado, porque muchas veces se discute eso, ¿no? Bueno, cuando hablamos de patriarcado, sí, existió el patriarcado, pero hoy ya lo hemos superado. Bueno, la verdad que no. Y en muchos lugares del mundo esta ley que tenemos aquí sería hasta como una cosa muy novedosa, porque se sigue actuando contra las mujeres y las disidencias como décadas atrás, ¿no? Totalmente. Bueno, y en esa línea tenemos un audio de nuestra parte de que se cuenta, que se rumorea, de una persona que nos habla un poco de una situación que vive una persona que ella conoce, que bueno, ella dice como mi amiga, para mí está en una situación de violencia y quizás no lo ve de esa manera, ¿no?
Bueno, el otro día hablé con ella y mira, la verdad es que yo creo que ella no está dándose cuenta o dimensionando. El tipo le dice todo el tiempo que va a cambiar, que se da cuenta, que no lo hace a propósito. Y ella sigue esperando, sigue creyendo, sigue minimizando, sigue corriendo los límites de lo que está bien y lo que está mal. Ella dice, no, bueno, él lo justifica. Y yo ya un poco no sé cómo decirle, ¿viste? Porque el tipo se manda un millón de cosas, ya todo el tiempo lo justifica, piensa que va a cambiar. Y bueno, nada, yo creo que ella no se da cuenta que está en una situación de violencia. Yo se lo digo de lo mismo, pero ella sigue sin poder verlo. Así que, bueno, por ahora es eso. Ella lo justifica, dice más de una vez, ¿no? Y hay que ver si es una justificación o de qué se trata, pero es una situación bastante típica. Sí, es muy común y lo que se escucha ahí también es esto que están como ciertas teorías, pero me parece que está bueno nombrarlo, que es el círculo de la violencia, ¿no? El círculo de la violencia es una herramienta que nos permite ver cómo ante situaciones de violencia, que primero que, como decíamos al principio, ¿no? Una situación de violencia no es un golpe, no es de un momento para el otro, hay un montón de red flags o de alertas que podemos ver previo a esto, que se desata quizás en una situación como bien violenta y que después en este círculo aparece lo que se llama la luna de miel, que es el arrepentimiento, la persona pide perdón, todo vuelve a estar muy bien como antes y después se vuelve a pasar alguna situación de violencia como ya se había vivido, ¿no? Y que, bueno, salir de ese círculo es muy complejo porque la persona quizás se arrepiente y dice que va a cambiar y bajo estas promesas, bueno, complejo. Es complejo y también la cuestión de acompañar a víctimas de violencia por motivos de género suele volverse una tarea compleja y es motivo de muchas consultas, ¿no? Sí. Aquí la persona que nos deja el audio dice, ella piensa que él va a cambiar, ¿no? Que es como, también es algo bastante típico, porque no estamos hablando de cualquier relación, estamos hablando de una relación donde hay amor, ¿no? Donde hay una expectativa de cuidado y de permanencia. Sí, y que bajo el nombre del amor se realizan un montón de cosas, ¿no? Me parece importante quizás nombrar, yo a veces hago este ejercicio que es cómo acompañamos a una persona muy cercana que queremos mucho, que sabemos o intuimos que está en una situación de violencia, ¿no? Y me parece como bien gráfico pensarlo como en un semáforo. La parte roja sería como que esa persona no se da cuenta que está en una situación de violencia, los que estamos afuera lo percibimos y, lógicamente, si vamos a decirle estás en una situación de violencia, esa persona va a reaccionar de forma como reactiva y seguramente el efecto sea el contrario de lo que estamos buscando. Okay. Seguramente esa persona se aleje o deje de hablarnos o se aísle porque al lado tiene otra persona que le va a decir que eso que le dijimos está mal o que es erróneo, le va a hablar mal de nosotros o nosotras, ¿no? Esto de cortar lazos, que es parte de la violencia psicológica muy, muy común. Entonces, en ese momento, quizás en donde la persona todavía no percibe que está viviendo una situación de violencia, lo mejor es, bueno, mantenerse cerca de esa persona, escucharla, preguntarle, como por ejemplo, che, yo vi esta situación, ¿vos cómo te sentiste? ¿No? Y sin presionar ni juzgar, ¿no? Esto de, bueno, viste que siempre, no siempre, pero a veces se cae en esta cuestión de, bueno, no se va porque no quiere. Sí, muchas veces la persona no puede. Le gusta llegar a pensar, bueno, debe ser que algo de todo eso le gusta, ¿no? Total. Aparte, bueno, no nos olvidemos que la violencia económica es muy fuerte en esas situaciones y que si la persona no tiene recursos económicos para salir de ese vínculo, es un problema gigante. Después está la parte amarilla, donde la persona quizás empieza a contar algunas situaciones, ya puede percibir que algo no le gusta, le hace mal, la incomoda, entonces nos empieza a contar algo de esto. Y ahí es como, bueno, tampoco hay que remeter como, bueno, sepárate, bueno, vamos a denunciarlo, bueno, porque también es meterle presión a esa persona, ¿no? Sí, pero y además, mira, en esto que decís, si esa persona que está sufriendo violencia, está siendo manipulada, está siendo controlada muchas veces por su pareja, por el varón que es su pareja, luego acude a nosotros y nosotros también vamos a estar indicándole qué tiene que hacer y que no, vos, lo que tenés que hacer vos es esto. Bueno, ¿dónde está la agencia? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el margen de acción de esa persona? ¿no? Total, sí. Entonces, una cosa que los equipos que trabajan con mujeres en situación de violencia saben y utilizan todo el tiempo es preguntarle a ella qué quiere, en qué te podemos ayudar, qué querés que hagamos. ¿no? Exactamente. Porque si no, se la coloca en un lugar de víctima en el cual queda ahí como cristalizada
Y eso también tiene muy graves consecuencias. Claro, como que nunca hay una posibilidad de acción de forma activa, ¿no? Como que siempre está haciendo lo que le dicen los demás. Fíjate que nosotros en los años 70, 80 se hablaba de la mujer golpeada en la literatura internacional y local sobre el tema. Después se empezó a hablar de víctimas de violencia de género y desde hace ya bastante tiempo se habla de mujer o persona en situación de violencia. Ajá, me gusta ese término. ¿Por qué nombrarlo así? Justamente porque queremos evitar que quede ahí con la etiqueta de víctima. Porque también quedarse identificado o identificada a la situación de víctima es sumamente problemático, porque entonces desde ahí viene todo el reconocimiento y entonces, bueno, llega un momento en que esa situación hasta es funcional para ciertos logros, aun cuando sea una situación sufriente. Mirá, ¿no? Qué importante. Está buenísimo esto que traes. No lo conocía como con tanta claridad, de esa manera. Bueno, y en esa misma línea, la parte verde del semáforo sería cuando la persona ya se da cuenta que está en una situación de violencia, que quiere salir de ahí y quizás se nos acerca a pedir quizás ayuda. Siempre esta pregunta que vos dijiste de qué querés hacer es fundamental porque no hay que presionar a esa persona a hacer nada en particular. Sí tener recursos, ¿no? Como recursos a mano, dice un poco esta teoría, como de, bueno, saber a dónde poder hacer una denuncia si la persona quiere, que quizás conocer algún centro integral de la mujer que quede cerca de mi casa, como alguno de esos espacios para poder acompañarla si esa persona tiene ganas, ¿no? Sí, y saber que la denuncia no es ni el primero ni el único camino, o no es ni el primer paso ni el único camino, ¿no? Porque por distintas razones muchas mujeres no quieren denunciar a su pareja, expareja. Sí. Y es válido. Sí. Lo cual no significa que no puedan recibir asistencia. Entonces es muy importante que en los lugares donde se brinda asistencia no van a obligarla ni a decirle, no, primero tenés que denunciar para luego. No. Si una persona está en situación de violencia, se la asiste y luego formará parte de todo su desarrollo hacer una denuncia, por ejemplo. Bueno, tenemos otro audio. Ajá. Que habla justamente de las denuncias. A ver, Pero con otro tinte, digo yo. escuchemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, con respecto a la pregunta que hacen sobre la violencia de género, a mí también me gustaría decir que también se produce violencia del otro lado y nosotros como hombres no tenemos muchos canales para poder defendernos dentro de la justicia. También hay mujeres violentas y se generan falsas denuncias con respecto a eso. Me parece que tendría que estar más abiertas a esa posibilidad, porque los hombres también padecemos la violencia de las mujeres, pero no es visible eso muchas veces. Gracias. ¿Y qué piensan los varones sobre este tema? Para saberlo, te esperamos en el próximo episodio. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.